Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, amigos de los medios de comunicación. Muchas gracias por acompañarnos este día en este taller online titulado Salud, Seguridad, Pobreza, Educación y Desarrollo, el mapa social de la primera infancia en México. Agradecemos, por supuesto, su presencia. Estamos por comenzar, estamos esperando que se conecten, pero de todas maneras les voy a dar la bienvenida, les agradecemos su presencia. Y les voy a pedir, por favor, a quienes estén ya conectados, y en un momento más voy a repetir esta petición, es que nos escriban en el chat, por favor, su nombre, su medio y también un correo electrónico, porque al final de este taller les vamos a enviar una presentación y también para que sigamos contacto para cualquier duda o aclaración respecto a este taller. Y bueno, pues a continuación le voy a dar la palabra a Cándido Pérez, él es investigador de Early Institute. Muy buenos días, Cándido. Adelante si quieres comenzar o podemos esperar un momento a que se conecten algunos de los medios de comunicación. Buenos días. Muy buenos días, Sol. Yo creo que, bueno, pues por consideración a quienes ya están acá, nos vamos arrancando, ya son las 11:05. De todas formas, bueno, pues un poquito más adelante vendrá la parte buena de esto y pues aprovecho para dar la bienvenida. Pues reiterar, buenos días a todas y todos. A nombre de Early Institute, les doy la bienvenida. Soy Cándido Pérez Hernández, coordinador del área de investigación de Early Institute. Y bueno, pues la bienvenida a este taller para medios, exclusivamente para medios de comunicación, que como ya bien decía Sol, hemos titulado Salud, Seguridad, Pobreza, Educación y Desarrollo, el mapa social de la primera infancia en México. Este taller es parte de los esfuerzos para la socialización del sistema de indicadores de primera infancia, el CIPI México, que ya algunos de ustedes nos han acompañado hace algunas semanas al lanzamiento que tuvimos de esta, que es una herramienta social única que monitorea, analiza y da seguimiento a 142 indicadores en 6 áreas fundamentales en el desarrollo de niñas y niños. Hace apenas unas semanas, como decía, hicimos una presentación de esta herramienta que como fin último busca el mejorar la vida de las niñas y niños mexicanos durante esta primera etapa de su desarrollo. Afortunadamente, pues los medios de comunicación, como ustedes que hoy nos acompañan, pues se han vuelto ya aliados en la difusión del CIPI México. Muchos de los medios que ustedes representan han dado ya un espacio para dar a conocer este sistema, sus resultados y los retos que tenemos hacia los siguientes años. Como seguimiento a lo ya avanzado, hemos desarrollado precisamente este taller que tiene por objetivo llevarlos un paso más adelante en el conocimiento y también, sobre todo, en el manejo del sistema. En este taller, y con esto cierro esta bienvenida e introducción del taller, pues lo que buscamos es responder a esas preguntas fundamentales, adentrarnos en el sistema para que ustedes sepan exactamente qué es el CIPI México, de dónde proviene la información, cómo se accede, cómo navego y cuál es la utilidad sobre todo de este sistema. Entonces, bueno, pues sin más, de nuevo reitero la bienvenida y el agradecimiento a los medios. Sabemos que hay medios aquí, algunos nacionales, pero también locales, y nos da muchísimo gusto porque precisamente este sistema tiene un enfoque a nivel panorámico, pero también buscamos tener un enfoque lo suficientemente específico y particular para conocer a la primera infancia en todas sus dimensiones.
Entonces, sin más, me voy a permitir abrir el sistema de indicadores de primera infancia, compartirles pantalla. Ahí me parece ya pueden verla. La URL la vamos a reiterar aquí en el chat. Esta que ya ven aquí adelante es earlyinstitute.org/CIPI México. En esta URL pues van a llegar evidentemente a esta que es la página de inicio. Yo no entraré muy a detalle porque precisamente tenemos aquí como parte del taller pues a quien es la líder de este proyecto, Renata Díaz Barreiro, que pues precisamente se va a abocar a presentar lo que es propiamente el corazón de este sistema de indicadores. Pero sí me gustaría un poco a modo de contexto y de información que es importante para ustedes como medios de comunicación que conozcan de este sistema. Evidentemente, pues ustedes ya repasarán con mayor detalle lo que yo les mostraré, pero lo que me gustaría es darles una visión general de lo que es el sistema. Como decía, una vez que llegan a esta primera página, a esta página de inicio, pues lo que tenemos que decir y reiterar es por qué es importante la primera infancia en nuestro país. Y hay una idea muy clara que lanzamos desde hace pues unas semanas cuando hicimos el lanzamiento propiamente de este CIPI México, fue reiterar que la primera infancia es una etapa que es crítica para nuestro país. No solamente para niñas y niños, que evidentemente lo es, sino también para el desarrollo de nuestro país. ¿Por qué? Porque lo que hacemos o dejamos de hacer durante esta etapa tiene repercusiones importantes a nivel individual, a nivel familiar y también a nivel social. Hay costos que se incrementarán en la medida en que desconozcamos o en la medida en que no actuemos para mejorar la situación de niñas y niños. Y eso es precisamente parte de lo que pretendemos en esta primera explicación. Aquí se puede adentrar un poquito más a conocer cuál es esa relevancia, las consecuencias de no actuar y una explicación muy clara de lo que es el CIPI México. Aquí no entraré un poco más a detalle, pero sí es importante que ustedes sepan que el CIPI México en esta plataforma tiene un esfuerzo importante para visualizar muchos de los datos, que es precisamente la parte que Renata les va a abordar un poquito más a detalle, pero decirles que hay un informe completo, este informe completo que es el informe que pues da a conocer toda la información que hay detrás de todo este sistema, sin mayor tampoco puntualización de este sistema y de todo su contenido, pues sí quisimos hacer énfasis en este documento porque es el documento madre, digamos, de todo lo que viene detrás. Aquí podemos encontrar fundamentos sobre primera infancia, por la primera infancia en cuanto a qué representa en nuestro país, el panorama normativo, etcétera, etcétera. No me quedo un poquito más ahí para no consumir más tiempo. También hay un resumen ejecutivo. Todo esto evidentemente es disponible y accesible con un solo clic. Y bueno, después buscamos también, además de describir el modelo conceptual, sí hacer un énfasis y aquí una primera parada, digamos, en la definición de la primera infancia. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de primera infancia? Pues hablamos de una etapa que va desde el vientre materno, lo que ocurre en el desarrollo de niñas y niños en ese vientre, hasta los primeros 5 años de edad. Hacemos énfasis en la necesidad o en la importancia, perdón, y en conceptos clave como el cuidado cariñoso. Evidentemente hay información un poquito más específica en esta otra parte. Y me detengo también un poquito más en esta parte que nos describe aquí en cuántas niñas y niños hay en México, lo que llamamos el perfil demográfico. Y sabemos que esta información puede ser de gran utilidad para ustedes porque en este apartado vamos a contener toda la información que a partir sobre todo de INEGI, enfocada únicamente a primera infancia, hicimos un análisis solamente enfocado a esto, de los datos de los censos de INEGI, pues traerlos para acá y tener una descripción lo más completa posible de lo que representan estos niños y niñas en nuestro país. Por ejemplo, pues aquí lo primero que vemos es que casi el 10% de la población en México son niñas y niños en primera infancia.
dónde están ubicados, qué edades dentro de esta primera infancia, cuántos hay de cada edad, por estado, qué entidades tienen más niños y niñas en primera infancia, tamaño de localidad y también unas cuestiones importantes que a veces se dicen poco, pero consideramos que son muy importantes para conocer estos datos desde la primera infancia. Estamos hablando de temas como la discapacidad, cuántos niños y niñas tienen alguna discapacidad, limitación o problema, condición mental dentro de esta etapa de vida, cuántos niños y niñas en primera infancia son indígenas o tienen o hablan alguna lengua indígena, o un también aspecto muy importante que también desgraciadamente a veces es poco visibilizado, que es la población de niñas y niños afromexicanos. Entonces, este tipo de datos vienen descritos en este que es un primer esbozo de la información sobre el perfil demográfico y sobre las preguntas básicas que podremos estarnos haciendo y tratando de responder en cuanto a la primera infancia en nuestro país. Bueno, sin adentrarme más, pues la parte central y el corazón de este sistema es precisamente los indicadores. Entonces, en esa parte, pues ya doy pie a Renata, que nos va a describir precisamente y a tratar de responder a estas preguntas que les decía en un primer momento. ¿Cómo se utiliza esta información? ¿Qué tipo de indicadores específicos se responden? Se contienen, perdón, cuáles son las áreas, etcétera, etcétera. Gracias, Renata. Bienvenidos. Muchas gracias, Cándido. Y sí, pues bueno, el día de hoy justo eso es lo que buscamos. Buscamos que ustedes le vean cuál es la utilidad al sistema de indicadores y que sepan que pues esta herramienta justo reúne la información de muchas fuentes de información y que está justo disponible para que sea de fácil acceso. Entonces, pues bueno, justamente el día de hoy lo que vamos a tratar es de analizar cómo se pueden explorar los indicadores, cómo llegar a la información y también cómo interpretar la información que podemos encontrar aquí. Todo esto, pues bueno, es porque si ustedes de repente quieren hacer alguna noticia o quieren tener información, por ejemplo, de educación o quieren tener información de salud, pues que sepan que si están buscando información de niños entre 0 y 5 años, este es el lugar a donde tienen que acudir. En este lugar van a encontrar los 142 indicadores que realmente nos abarcan un montón de temas y pues es en este sentido que se va a ir pudiendo acceder a la información. De esta manera, entonces, vamos a poder acceder, disculpen un segundo. Me lo voy a hacer la pantalla un poco para abajo. Vamos a poder acceder de esta manera al sistema de indicadores. Primero podemos picar explorar indicadores y en esta parte lo que vamos a hacer es que vamos a ver las diferentes formas de explorar los indicadores. Hay 3 formas. La primera, que son las dimensiones de desarrollo de la primera infancia, que se refieren a estos grandes temas: a salud, nutrición, cuidado responsivo, educación, seguridad, protección y pobreza. Por otra parte, podemos también buscar la información a partir de los objetivos de desarrollo sostenible. Esto es muy importante porque, pues bueno, esto nos alinea allá nuestros compromisos que tenemos a nivel internacional, ¿no? Con miras a seguir la Agenda 2030 y sobre todo ver si en México realmente se está cumpliendo, digamos, llegando a estos objetivos para su cumplimiento. Y en tercera ocasión lo que vamos a ver es los derechos. Estos indicadores, lo que nosotros hicimos fue observar, digamos, conforme a la Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes y ver cuáles son los derechos a los que está atinando cada uno de estos indicadores, sobre todo para poder observar su cumplimiento tal cual. En ese sentido, en esta parte, pues bueno, vamos a encontrar directamente ya los indicadores. El día de hoy justo lo que vamos a hacer es ir viendo la herramienta y observando cómo esta nos puede permitir acceder a todos los distintos temas. El día de hoy, justo para los indicadores que vamos a ver un par de indicadores de salud,
vamos a ver un par de indicadores también sobre educación y desarrollo. Vamos a observar indicadores sobre seguridad y protección y también vamos a ver un par de indicadores sobre progreso. De esta manera, pues bueno, podemos ir comenzando, digamos, aquí es en donde se puede observar, por ejemplo, esto que les comentaba de dimensiones, también está la parte de los objetivos de desarrollo sostenible y la parte de los derechos dentro de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. De esta manera, pues bueno, vamos a comenzar con un indicador dentro de pobreza y vamos a irnos, por ejemplo, a este. Ustedes saben, como ustedes saben, dentro del Coneval, la pobreza se mide de manera multidimensional. ¿Qué significa esto? Que no solamente se mide a partir de ingreso, por cuánto dinero tienen tal cual las familias en México, sino que también se mide por carencias sociales. Estas carencias sociales, pues bueno, también están ligadas, digamos, con los derechos sociales y esto nos permite justamente conocer no solamente si una persona, por ejemplo, no le alcanza para una canasta básica alimentaria o para la canasta básica en general, pero que sí también está teniendo, por ejemplo, problemas con los accesos a los servicios básicos de su vivienda, acceso a los servicios de salud, carencia por calidad y espacios de la vivienda, lo cual es como los techos, el material de los muros, todo esto que observamos en algunas ocasiones y que pueden justo, digamos, no demostrar una vivienda digna, ¿no? Y es en ese sentido que, pues bueno, aquí en esta parte podemos encontrar todos los indicadores de pobreza. Para que justo podamos evidenciar, vamos a observar este indicador que es al menos 3 carencias sociales. Este indicador lo que nos muestra es las niñas y niños menores de 6 años, ¿no? Entre 0 y 5 años, que tienen al menos 3 carencias sociales. Entonces, eso significa que o traen un rezago educativo estos niñitos, o que traen en su casa no tienen los servicios básicos como agua, drenaje, o que pues esto que mencionábamos de la calidad de la vivienda, la alimentación, acceso a seguridad social, acceso a servicios de salud. Entonces aquí podemos observar, por ejemplo, que el 26% de los niños de entre 0 y 5 años, de estas 6 carencias, tienen al menos 3 carencias, ¿no? Entonces, vemos aparte que hubo un crecimiento de 2018 a 2020 del 19% y que, pues bueno, se observa también que, por ejemplo, es mayor en las zonas rurales este problema de las carencias sociales. Y por otra parte también se observa que, pues bueno, en el ámbito urbano es también de casi 20, ¿no? En esta parte lo que vamos a poder encontrar es también dividido por estados. Entonces esa es la importancia del indicador, que si ustedes también tienen en algún momento y quieren hablar de un estado en específico, hay algunos indicadores, tenemos de los 142, más de 60 indicadores que justo se pueden desglosar por estados y podemos justo ver en dónde se concentra el problema, ¿no? Entonces podemos observar que pues en donde los niños tienen al menos 3 carencias es en Campeche, en Chiapas, en Guerrero con 56%, en Oaxaca 51%, ahí es la mitad de los niños están teniendo, digamos, estas al menos 3 carencias sociales, Tabasco, Veracruz. Y pues bueno, si ustedes justo nos vamos, por ejemplo, a otro indicador para observar, por ejemplo, pobreza extrema, la pobreza extrema justo se mide en el que las niñas y niños de esta edad pues tengan, además de pues estas carencias sociales, que tengan, que si juntan todo el ingreso que tienen, no llega ni siquiera para alcanzarles a una canasta alimentaria, ¿no? Entonces, pues esto observamos que el 11.8% de las niñas y niños están en esta situación de pobreza y pues que aparte hubo un incremento de 2018 a 2020 del 9%. También podemos observar aquí que pues este problema está focalizado también en la parte rural, que pues si vemos el perfil demográfico nos damos cuenta que 1 de cada 4 niños viven en un tipo de localidad rural. Y pues también observamos, pues bueno, por estados, ¿no? Otra vez vemos una concentración en Campeche, vemos en Chiapas, que estamos llegando que el 36% de los niños en Chiapas justamente están en esta situación de pobreza extrema. En Guerrero, 33%, Oaxaca, y vemos que pues bueno, se va comportando de esta manera. Podemos ver, por ejemplo, Ciudad de México. En Ciudad de México es menor a la media nacional,
de 7.87%. Toda esta información la pueden encontrar aquí y pues bueno, esto justo nos describe un poco, ¿no? De a qué objetivo de desarrollo sostenible estamos queriendo llegar, poner fin a la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo, ¿no? Ese es uno de los objetivos de desarrollo sostenible. También podemos encontrar de dónde viene la fuente, por ejemplo. Esta fuente viene, este indicador viene del Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social, el Coneval. Y pues bueno, tal cual se puede observar pues toda la información que necesitan. Incluso si ustedes quieren saber aún más sobre el indicador, pueden encontrar en esta parte la ficha que trae tal cual toda la información referente al indicador. Estos son algunos indicadores de pobreza, pero pues bueno, ahora nos vamos a mover a otros datos. Podemos observar, por ejemplo, en salud. Tenemos datos sobre acceso a agua en preescolares y también tenemos datos sobre el parto, ¿no? Porque pues esto es claro que involucra pues el binomio de madre e hijos. Entonces tenemos cobertura de atención prenatal como indicador o cobertura de atención prenatal también, pero que sea al menos una vez y al menos 4 veces, ¿no? Y justamente pues es aquí donde podemos encontrar todos estos indicadores que son de salud, ¿no? Y pues bueno, aquí un indicador muy importante, que pues es que los niños sean pesados al nacer. En cada uno de estos indicadores vamos a poder encontrar justamente en esta parte de conoce más información adicional sobre el indicador. Entonces podemos dar clic aquí tal cual y vemos el peso al nacer indica el estado de salud de la madre y las posibilidades de supervivencia del recién nacido, de su futuro crecimiento, de su salud en el largo plazo y de su desarrollo psicosocial. Fíjense qué importante es que realmente los niños sean pesados al nacer y que sepamos cuánto están pesando. Y es justamente esta parte muy importante, que es el bajo peso al nacer, que se define como menos de 2.500 gramos, implica riesgos graves a la salud de las niñas y niños. Entonces, la buena noticia aquí es que en México, el 98.7% de los niños bebés últimos nacidos vivos en 2 años anteriores fueron pesados al nacer. Pero ¿qué pasa? Por ejemplo, si nosotros nos vamos a analizar el indicador más precisamente y vemos, bueno, ahora, ¿cuántos niños tuvieron bajo peso al nacer? Entonces, en ese caso, nosotros podemos encontrar que aquí está un problema. 10.5% de los niños pesaron menos de 2.500 gramos al nacer. Entonces, pues bueno, esto justamente es importante por todo lo que ya hemos visto aquí en esta parte que nos contextualiza sobre la supervivencia, sobre la salud a largo plazo de las niñas y niños. Y pues bueno, este es el inicio de su vida, ¿no? Entonces, realmente pues esto es muy importante para justamente el desarrollo, su salud futura y pues estamos justamente comenzando, ¿no? En ese sentido, pues bueno, también tenemos aquí, por ejemplo, algunas otras variables, la educación materna, que nos dice que, pues bueno, los niños, digamos, bajo peso es mayor para los que están, por ejemplo, en primaria. También es también menor, por ejemplo, a los niños, las madres que pues tienen, que no tuvieron una educación, digamos, ninguna educación, 10.9. O vemos, por ejemplo, que en media superior esto se reduce un poco. Los niñitos están pesando un poco más de 2.500 gramos. En ese sentido ahora, pues bueno, nos vamos a meter ahora, por ejemplo, a un par de indicadores de seguridad y protección, sobre todo pues para ir dimensionando esta parte, ¿no? Muchas veces pensamos que la violencia contra niños está dentro de la comunidad, pero cuando estamos hablando de estos niños tan chiquitos, de 0 a 5 años, pues bueno, muchas veces lo que se evalúa es, pues bueno, esta agresión psicológica, estos castigos físicos o castigo físico severo, por ejemplo. Entonces, si nosotros nos metemos aquí, por ejemplo, a ver el castigo físico infantil, lo que podemos observar es que, pues bueno, el 39% de los menores de 5 años que sufrieron cualquier castigo físico por parte de sus cuidadores en el mes anterior. Esto, pues bueno, es sobre todo algo muy lejos. Aquí podemos observar, por ejemplo, este es un poco más extenso, pero las niñas y niños necesitan un cuidado cariñoso y sensible. Este es justo un término científico ya avalado por la comunidad científica, porque lo que necesitan es amor y madres, padres, cuidadores que estén velando por sus necesidades. Y es en ese sentido que pues necesitamos, digamos, llegar ahí, a ese cuidado cariñoso y sensible.
fuera de esto, lo que está pasando es que, pues bueno, niñas y niños de menores de 5 años, el casi 40% están teniendo castigo físico como esta parte como de método de disciplina, ¿no? Lo que observamos aquí es que, pues bueno, este dato proviene tal cual de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en Salud. Y pues bueno, esto también nos cuenta una historia, nos cuenta que si observamos la educación materna, nos damos cuenta que, pues bueno, digamos, las madres y madres cuidadores que pues más les pegan a sus hijos son aquellas que están en secundaria, pero milimétricamente, ¿no? También observamos que, pues bueno, no hay tanta diferencia entre esta parte de educación materna en edad secundaria y, pues bueno, ya con escolaridad media superior. También se observa, por ejemplo, esta parte interesante que, pues bueno, sí es significativamente menor en el norte, ¿no? Por región podemos observar, en el norte, pues tienen menos castigos físicos para los niños y, pues bueno, en la parte, por ejemplo, vemos de la Ciudad de México, pues es un poco más elevado que en el norte y que en el centro y en el sur. De esta manera, pues podemos encontrar también, por ejemplo, la edad. Vemos que, pues es para los niños de 0 años, pero estamos hablando de que son bebés. Esto está sucediendo en un 10.5%, es decir, hay un castigo físico para los niños de bebés, ¿no? Y también, pues bueno, que esto aumenta entre los niños de 1 y 4 años a 45%. Entonces vemos que pues realmente a estos niñitas y niñitos que tienen entre 1 y 4 años, pues es realmente en el momento en el que se está, digamos, haciendo estos métodos de disciplina que pues son violentos. Y pues bueno, también vamos a ver ahora un par de indicadores sobre educación y sobre todo enfocándonos en el desarrollo. Una parte muy importante es que, pues bueno, nosotros justamente en muchas ocasiones queremos medir, bueno, a ver, ¿y qué tanto se están desarrollando los niños, no? Si justo, y esto que mencionaba Cándido, que es muy importante, que durante la primera infancia está creciendo el cerebro exponencialmente. Entonces, pues bueno, realmente los niños están, digamos, muy susceptibles a poder consumir todo lo que están observando, ¿no? A poner atención para ver qué ven, qué escuchan, para ver si están conviviendo, por ejemplo, con otros niños y niñas, pues a ver cómo están conviviendo con ellos en esta parte, digamos, socioemocional. Y entonces esta es una manera justamente de medir el índice de desarrollo infantil temprano. En México tenemos justamente esta herramienta que fue impulsada por UNICEF para medir el desarrollo infantil temprano de niñas y niños de entre 3 y 4 años. Entonces, pues bueno, para medir justamente este desarrollo se tienen 4 indicadores. Se mide en el ámbito socioemocional, que ahorita vamos a ver un poco más sobre esto. Se mide también en el ámbito físico, en el ámbito de aprendizaje y en el ámbito de alfabetización y conocimientos numéricos. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros juntamos estos 4, digamos, temas, lo que logramos es hacer un índice de desarrollo infantil temprano, que es justo el que pueden encontrar aquí, justamente dice ECTI, índice de desarrollo infantil temprano. Entonces, esto lo que justo nos permite observar es que 8 de cada 10 niñas y niños de entre 3 y 4 años están, digamos, tienen un desarrollo infantil temprano adecuado. Esto nos deja un 20% de niñas y niños que pues no se están desarrollando adecuadamente, ¿no? Aquí si nosotros observamos, pues nuevamente vemos la fuente original, que es la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición en SANUT 2018-2019, y se observa, por ejemplo, que el desarrollo es ligeramente más alto en los hombres de 0 a 5 años. Se observa que, pues bueno, es bastante similar entre el ámbito rural y urbano. Y pues bueno, podemos observar un par de variables más, ¿no? Por ejemplo, para los niños de 3 años, justamente es 79, ¿no? En general, pues observamos que estamos rondando entre esto, ¿no? 80%. ¿Y qué pasa? Pero entonces realmente pues nos surge la duda, ¿no? ¿En dónde es en donde estamos teniendo estos problemas? Y entonces podemos ir ahora a analizar los desagregados. Entonces, si nosotros nos vamos aquí, por ejemplo, a analizar estos 4 indicadores, podremos elegir, por ejemplo, el físico. ¿Qué nos dice el desarrollo infantil físico? Pues esto es,
lo que se mide, pues estamos hablando de niños de 0 a 5 años, entonces se mide que puedan con sus 2 dedos levantar un objeto, ¿no? Y pues bueno, se evalúa también que los niños puedan, digamos, tener esta movilidad motriz, caminar sin dificultad, ¿no? Y entonces, pues observamos que, por ejemplo, en esta parte estamos muy bien. 95% de los niños están desarrollándose adecuadamente en nivel físico. Si nosotros nos vamos, por ejemplo, a nivel de aprendizaje, en que los niñas y niños estén pudiendo tener, digamos, seguir instrucciones y cumplirlas, este tipo de cosas que pues realmente nos están reflejando que los niños tienen este desarrollo en el aprendizaje. Vemos que 98% de los niños sí están, digamos, desarrollándose justamente en esta parte de aprendizaje. Y esto, pues bueno, también como les decía, dentro de esta ficha se puede encontrar toda la información. Aquí, por ejemplo, justamente que estamos en la parte de aprendizaje es si el niño o niña sigue instrucciones sencillas para hacer algo de forma correcta y o cuando se le pide que haga algo es capaz de hacerlo de manera independiente. Entonces se considera que se está desarrollando adecuadamente en este dominio de aprendizaje. Pero pues ahora lo que vamos a ver es esta parte del ámbito socioemocional, que es realmente que se considera que el niño está bien encaminado en su desarrollo y que pues que se considera que sea, digamos, desarrollándose a nivel socioemocional, es decir, nuestra habilidad para convivir con otras personas, con otros niñitos que estamos conociendo, ¿no? En esta edad. Y es pues que los niños no pateen, que los niños no muerdan, que los niños no golpeen a otros niños y que no se distraigan fácilmente. Si nosotros nos podemos justo analizar esta parte del ámbito socioemocional, vemos que este sí está un poquito más bajo, ¿no? Lo que observamos, por ejemplo, aquí es que el 79, ¿no? Digamos, ya no estamos en 90 y tantos como estábamos en el ámbito físico y como estábamos en el ámbito de aprendizaje. Entonces, cuando estamos hablando de esta parte socioemocional, de las habilidades que estamos desarrollando hacia otros niñitos, pues sí observamos que en su mayoría tenemos un 20%, digamos, que no se está desarrollando adecuadamente en este nivel socioemocional. Pero lo que vemos ahora sí más preocupante es cuando nos metemos a la alfabetización y conocimientos numéricos. Esto realmente lo que nos muestra, y aquí es donde vemos realmente el problema, es que esto es lo que está bajando el promedio y por lo que, digamos, estamos hablando de los niños que no se están desarrollando adecuadamente. Aquí los porcentajes, si se fijan, se invierten completamente. Ahora solamente el 24% de las niñas y niños de entre 3 y 4 años de edad tienen un desarrollo adecuado en cuanto a alfabetización y conocimientos numéricos. ¿Qué significa esto? Pues si nos vamos justamente a la ficha a ver esto, se considera que los niños se están desarrollando adecuadamente si pueden identificar o nombrar al menos 10 letras del alfabeto, si pueden leer al menos 4 palabras sencillas y conocidas, y si saben el nombre y reconocen el símbolo de todos los números del 1 al 10. Si cumplen con al menos 2 de estas condiciones, entonces se estima que el niño o niña se está desarrollando según lo esperado. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que realmente, por ejemplo, en términos de desarrollo tenemos este problema, que niñas y niños entre 3 y 4 años ya están empezando con un rezago, que no se están desarrollando de manera adecuada y pues esto obviamente está afectando su desarrollo cerebral óptimo, ¿no? Es muy importante justamente que en estos primeros años, que el cerebro de niñas y niños es altamente vulnerable y responsivo, tanto a experiencias buenas como malas, ¿no? Entonces, pues bueno, el hecho de que justamente estemos muy mal, digamos, en esta parte es un área de oportunidad que pues justamente nos pone en un foco y pues es de vital importancia que logremos pues revertir este efecto, ¿no? Que podemos lograr que pues justamente niñas y niños se estén desarrollando adecuadamente para que pues bueno, en un futuro tengan una mejor educación, que tengan menos grados de repetición escolar. Y es que es un punto fundamental esto. Si nosotros desde la primera infancia no tenemos, por ejemplo, las bases suficientes para conocer números y letras, pues esto lo que hace es que pues cuando pasamos a la etapa primaria, ¿no? de la escolaridad y llegamos a primaria, pues vamos a tener entonces efectos también negativos, ya vamos a venir con un rezago y pues bueno, estos rezagos se van acumulando.
Entonces es de vital importancia poder encontrar estos focos para pues poder mejorar la situación. Se observa, por ejemplo, también que pues bueno, esto es, lo podemos observar, por ejemplo, por región, se observa que este desarrollo, digamos, es más alto en el norte que, pues bueno, comparado, por ejemplo, con el sur. En la Ciudad de México no fue representativo, por eso tiene un asterisco. Y, por ejemplo, también se observa que, pues, es mayor, digamos, si asiste a una educación temprana, entonces aquí podemos justo verlo como una parte de política pública. Si el niño, si la niña o niño está asistiendo a educación temprana, vemos que este porcentaje aumenta. Mientras que si no asiste, no estamos comprometiendo que la niña o niño pueda tener realmente pues estas bases de conocimientos numéricos y de alfabetización para pues su desarrollo. Entonces, pues bueno, de esta manera es justo lo que podemos observar. Nosotros tenemos, como bien les decía, esta parte de las dimensiones. Pueden ir encontrando los indicadores que sean de su interés. Tenemos indicadores también sobre los preescolares, por ejemplo, sobre disponibilidad de agua en preescolares, disponibilidad de energía eléctrica en preescolares, que las niñas y niños tengan disponibilidad de juguetes en su hogar, porque pues esto realmente incentiva el aprendizaje, que tengan libros infantiles en su casa también. Se habla, digamos, sobre disponibilidad en preescolares, perdón, sobre drenaje, ¿no? Esta eliminación de aguas negras. Y pues bueno, todos estos indicadores están disponibles para que ustedes puedan encontrarlos y consultarlos. Recordando que algunos indicadores justamente tienen la parte de desglose, ya sea por región o a nivel estatal, y pues esto nos permite adentrarnos un poco más a poder tener más conocimiento sobre lo que nos interesa. Aquí si por ejemplo nosotros damos clic a matriculación preescolar de 3 a 5 años, pues se observa esto, ¿no? Que el 71% de los niños de entre 3 y 5 años están matriculados en educación preescolar. Podemos saber también a nivel estatal y ver en dónde pues están las bajas, en dónde están altos, ¿no? En Ciudad de México, por ejemplo, el 87% de los niños justamente sí están matriculados, mientras que, por ejemplo, si comparamos con Baja California, este porcentaje es de 59, ¿no? Ahí tenemos también, pues, áreas de oportunidad. Toda esta información está lista para que ustedes la usen. La realidad es que, pues bueno, nosotros quisimos justamente construir esta herramienta y poniendo a disposición de ustedes toda la información para que sepan que en caso de que ustedes quieran sacar alguna nota sobre salud, alguna nota sobre educación y que necesiten datos sobre alguno de estos temas, pues está aquí la información para ustedes. Muchas gracias, Renata. Bueno, pues como ven, lo hemos hecho un poco a modo de tomar algunos ejemplos. Como reiteraba desde el principio, Renata, tenemos así el desarrollo de 142 indicadores. Evidentemente, no todos tienen el mismo nivel de especificidad en la información porque dependemos de la fuente de información precisamente, y en algunos de los casos se puede ver un nivel de detalle como los casos que ya mostraba Renata, y en otros casos no es posible porque no se especifica así en la fuente de información. Pero algo muy importante también, pues reiterar que este otro dato que mencionaba Renata, tenemos una cantidad importante, alrededor de 60 indicadores que están desglosados inclusive a nivel estatal. Entonces, eso es importante, evidentemente, en nuestro contexto. Muchos de los temas y muchos de los indicadores que ya comentaba Renata, pues ven estas grandes diferencias que puede haber entre estados, y es importante tenerlas en cuenta porque evidentemente eso pues requiere también que la acción que nosotros tomemos como sociedad civil y evidentemente como políticas públicas al respecto, pues tengan que ser políticas que partan de la evidencia y del conocimiento de lo que está sucediendo con niñas y niños en esta primera infancia. Antes de que pasemos a la parte de preguntas y respuestas, sí me gustaría hacer énfasis en que nos dejen por favor su correo electrónico y el medio, porque les vamos a hacer llegar una presentación que les hemos preparado. Es una presentación en donde les describimos qué es el CIPI, gran parte de la información que puso aquí Renata como a modo de ejemplos de dónde proviene la información,
la actualización, cada cuánto se actualiza, y una cosa muy importante que es una serie de recomendaciones, 10 recomendaciones que nosotros hacemos como Early Institute para mejorar la situación que hoy observamos. Reiterar también que este proyecto es un proyecto a 2030 y que por lo tanto lo que nosotros vamos haciendo son cortes de cada uno de estos resultados como los que mostraba Renata, y a partir de eso pues vamos viendo si se va incrementando o se va disminuyendo el indicador. Y una cosa muy importante, y con eso termino esta parte de mi intervención, no solamente el CIPI México es este desarrollo como plataforma, sino también parte del proyecto conlleva una parte de incidencia. ¿Qué quiere decir esto? Que además de hacer el uso de la información por medios de comunicación, como es su caso, también buscamos generar este tipo de recomendaciones para diferentes instancias, dependiendo el área o dependiendo el indicador, de tal forma que más adelante también les estaremos compartiendo información adicional que tiene que ver precisamente con lo que debemos ir haciendo para mejorar la situación que hoy observamos. Entonces, bueno, sin más, esta ha sido pues más o menos lo que nosotros tenemos preparado, alrededor de 45 minutos, que era lo que teníamos ya planteado, y pues dejamos abierto aquí a la siguiente parte de la intervención. Muchas gracias a todos por estar aquí, y solamente nos resta preguntarles si es que tienen alguna duda, algún comentario, si quieren hacerle alguna pregunta a nuestros investigadores, si tienen dudas, algún comentario. Ok, perfecto. A ver, muchas gracias a todos los que nos han enviado sus correos. Coral Ávila, muchas gracias. También a la licenciada Marta Obeso, Carlos Alberto García, Marco López, Iván Ventura, Citlali Pérez, muchas gracias. Obed Coeto, María Cavadas, Asenet Hernández. Hay algunas personas que no se han podido conectar, pero que me han mandado sus correos electrónicos. Entonces, muchas gracias, David. Pregunta Citlali Pérez, ¿cada cuándo se actualizarán estos datos? No sé De quién. acuerdo. Ok, quiera contestar. Sí, muchas gracias, Itlali. Sí, la información, pues bueno, la actualización del CIPI México es permanente. Sin embargo, pues bueno, claro que está sujeta a la periodicidad con la que se recaba y publica la información de cada fuente. Entonces, pues de esta manera, con miras a su seguimiento, monitoreo y análisis, nosotros vamos a continuar, digamos, contemplando estas actualizaciones de las fuentes de información para poder lograr tener una plataforma que realmente esté vigente y que sea justamente de uso para todos. Ok, muy bien, muchas gracias. También Obed Coeto pregunta, ¿hay posibilidades de que esta plataforma crezca hacia otros sectores de la población? Entiendo que es hacia como niños más grandes, ¿no? No, lo que hoy tenemos, o sea, el proyecto tiene absolutamente su foco en primera infancia. Sí tenemos parte de la información que ustedes pueden encontrar en el propio documento y algunos indicadores, información que le llamamos proxy, que quiere decir que hay algunos indicadores que no hay, la información no se dispone únicamente para primera infancia, sino también el indicador o el dato nos habla de niños más grandes, inclusive a veces de adolescentes. Buscamos que toda la información tenga su valor agregado precisamente solo en primera infancia. Y lo que sí adelantarles es que anticipamos que el CIPI México crecerá de diferentes maneras, no necesariamente respecto a otras poblaciones, pero sí respecto a otros indicadores que vamos analizando durante el tiempo de desarrollo y vamos incorporando nueva información que se pueda ir generando en el país. Es decir, sí es un proyecto que irá creciendo en cuanto a información, pero centrado en primera infancia. Ok, muy bien. ¿Alguien más tiene? Ok. También Ernesto Madrid nos pregunta, ¿qué otros indicadores manejan? ¿De qué sectores de la población? Sí, muchas gracias, Ernesto. La realidad es que, pues bueno, como justo comenta Cándido, los indicadores que tenemos son de primera infancia en su mayoría. De hecho, justamente los únicos indicadores que tenemos
que pues no son exactamente de primera infancia, son datos proxy que como no existen de justamente indicadores de primera infancia en ese tema, por ejemplo, tenemos un par de indicadores sobre trabajo infantil, ¿no? Que en muchas ocasiones esto se evalúa de 5 a 14 años. Entonces, ¿qué pasa? Pues dentro del sistema de indicadores íbamos a encontrar que es alrededor del 11% el trabajo infantil actualmente, de acuerdo con el INEGI, pero no tenemos justamente el dato de primera infancia. Entonces es en ese sentido que pues sí, digamos, se mezclan un poco otros sectores de la población como niños un poquito más grandes y adolescentes, pero pues sí, el foco del sistema de indicadores es sobre primera infancia. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna otra duda, algún comentario? Ok, Carlos Alberto García, muchas gracias. De manera incluir a los sectores marginados, poblaciones más apartadas, sobre todo en el sur y sureste del país. Pregunta si hay forma, ¿no?, de incluir a estos sectores. Sí, Justamente, sí, adelante. Renata, vas. Vas. Ok, bueno, sí, precisamente gran parte del esfuerzo que se está haciendo con este tipo de datos, nosotros, si me permite decirlo, discriminamos mucha información que no tenga este nivel de representatividad o de complejidad que hoy les presentamos. Es decir, hacemos un esfuerzo para que precisamente como los ejemplos que puso Renata puedan darnos ya información de esas grandes diferencias, de dónde están las poblaciones vulnerables, de cuál es ese tipo de información más particular que vale la pena conocer, no solamente en cuanto a las diferencias entre estados o entre regiones, entre el norte y el sur, sino también dentro de los propios indicadores, y ahí me permito retomar el ejemplo, el par de ejemplos que decía Renata respecto al desarrollo infantil temprano. Vemos que el desarrollo infantil temprano es algo que se ha venido mejorando, pero hay aspectos muy específicos como la parte numérica o de alfabetización que necesitamos conocer más a detalle e inclusive necesitamos saber en qué estados en particular necesitamos hacer un mayor esfuerzo. Entonces, un poco para responder, ya traemos esa encomienda dentro del proyecto de que precisamente gran parte de la información que surja del CIPI México nos deje ver dónde están esas poblaciones vulnerables, en donde requerimos de poner mayor atención. Ok, muy bien. Aquí Citlali Pérez pregunta, ¿sus datos provienen solo de instituciones gubernamentales? Sí, los datos que tenemos nosotros pues son justamente datos públicos validados como del INEGI, tenemos datos de la Secretaría de Salud, tenemos datos de encuestas, ¿no? De Coneval, que pues como tal no es que todos sean, digamos, datos de gobierno tal cual, provienen de, digamos, como datos administrativos, pero sí tenemos datos pues de encuestas, de diversos tipos. Entonces, pues bueno, también tenemos datos de la Secretaría de Educación Pública justamente para los indicadores de educación o del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación México. Justamente son algunas de las fuentes de información, todas confiables y pues es uno de los criterios que tenemos para la selección de información. Nosotros justo lo que hicimos fue recopilar la información de fuentes que sean confiables. Entonces, que sepan que toda la información que van a encontrar ahí pues es de carácter público y que pues bueno, tiene digamos representatividad en el caso de encuestas y que pues en el caso de datos administrativos pues son públicos, ¿no? Lo que hacemos nosotros es este recopilado de información para que en una sola plataforma podamos tener acceso a todos los datos. Muy bien, muchas gracias. Ernesto Madrid. Perdón, solo Perdón. reiterar que si bien los datos son todos públicos, como mencionaba Renata, hay diferentes tipos de instituciones, ¿no? Hay entidades públicas, hay organismos autónomos, por ejemplo, el Coneval. Entonces, la cantidad o el tipo de información, si hay cierta variación, buscamos que toda sea información, algo muy importante que pueda ser incluso verificable. Si ustedes entran a cualquier indicador, va a venir no solamente la fuente, sino más detalle respecto a de dónde proviene concretamente dentro de esa fuente cuando así es posible.
el nombre específico de la encuesta, en qué año, cada cuánto se levanta esa encuesta, etcétera, etcétera. Una cosa, y ahí me permito hacer ese énfasis, es precisamente que la información pueda ser contrastada por ustedes mismos como medios de comunicación con fines de que esta información sea la más verídica posible. Muy bien, a ver, otra pregunta, dice Ernesto Madrid, ¿se pueden conocer, por ejemplo, la trata de personas en el sector infantil, dígase niñas y niños? Sí, pues bueno, nosotros tenemos, muchas gracias por tu pregunta, Ernesto, nosotros tenemos indicadores de trata de personas, pero esto es, por ejemplo, justo un dato proxy. Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública sí tienen información de niñas, niños, pero también incluye adolescentes. Entonces, justamente se tiene, digamos, este total, que son 262 víctimas de trata de personas menores de 18 años. Ahí ese es justo un ejemplo de lo que decíamos de un dato proxy, ¿no? Que pues no son como tal específicamente de primera infancia, pero pues bueno, justamente desde Early lo que impulsamos es que buscar que también se vayan desarrollando estos indicadores para poder conocer específicamente de los niños de 0 a 5 años cuántos serían de estas víctimas de trata de personas. Muchas gracias por tu pregunta. Muy bien, también María Guadalupe nos pregunta, ¿ustedes como institución van físicamente a conocer las zonas vulnerables que necesitan ayuda? No, desde Early Institute nosotros somos un think tank especializado en primera infancia. Todo lo que hacemos es realizar investigación para poder incidir en política pública. Todo esto pues para mejorar la vida de niñas y niños desde esta parte de generar conocimiento para poder encontrar, identificar en dónde están, digamos, estas niñas y niños que necesitan más ayuda y entonces focalizar esfuerzos para que entonces tengamos política pública que realmente está basada en evidencia. Ok, también Coral Ávila nos dice un gran trabajo, muchas gracias por compartir toda esta información. Muchas gracias, Coral. Citlali Pérez dice, universidades e institutos de investigación, supongo que preguntará también si de aquí, de este tipo de universidades o de institutos de investigación sacan información también. ¿Es correcto, Citlali? ¿Preguntas eso? De momento nosotros no contemplamos información de universidades y de centros de investigación. En esta primera etapa del sistema de indicadores, lo que tenemos pues fue información tal cual pública, pero no estamos limitados a ello. ¿Qué significa esto? Que en una segunda etapa, y es justamente como parte de la actualización permanente del sistema de indicadores, es que nosotros vamos a seguir incorporando nuevos indicadores. Entonces es justamente el plan en el que encontremos, digamos, vacíos en alguna parte de la información o que podamos encontrar un dato que represente mejor alguna problemática, que vamos a ir incorporando estos nuevos indicadores al sistema. Entonces, pues sí, justo que sepan que esta parte inicial son 142 indicadores, pero el sistema de indicadores está simplemente diseñado para crecer y mantenerse actualizado para que sea una fuente de consulta de información dirigido específicamente a la primera infancia. Muy bien. También, ahí, si me permite, Citlali, cuando ustedes ven la fuente de información, en algunos casos el levantamiento, la encuesta, es hecha por varias instituciones. Por mencionar algún caso, la ENSANUD, ahí participa el Instituto Nacional de Salud Pública. En algunas otras encuestas puede haber una colaboración, por ejemplo, de la UNAM. Es decir, las universidades públicas en algunos de los casos pueden hacer alguna colaboración particular para levantar la información, dependiendo la fuente o el área en particular, pero en general la información es de tipo administrativa, recogida muchas veces por las propias instituciones de gobierno o por INEGI o por alguno de las entidades o órganos que se dedican a ello, pero sí hacer mención que en algunos casos hay este tipo de colaboraciones como la que mencionó el Instituto Nacional de Salud Pública. Muy bien. Tenemos una última pregunta. Nicole nos pregunta, ¿hubo o hay algún apoyo del gobierno para desarrollar la plataforma o es iniciativa de Early Institute con algunas otras ONGs? Muchas gracias, Nicole.
Sí, pues bueno, el CIPI México justo es una iniciativa de Early Institute. Nosotros somos una, digamos, fundación no lucrativa, entonces lo que hacemos es que sí nos financiamos por distintas maneras, ¿no? Tenemos donativos individuales, como también pues algunas otras, apoyo de algunas otras, digamos, convocatorias para poder lograr, digamos, desarrollar este tipo de proyectos. Y no cuenta hasta ese momento con ningún financiamiento público. Muy bien, perfecto. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario, alguna pregunta que haya quedado, alguna duda? Y si alguien no ha puesto su correo electrónico y su nombre, su medio, para que les hagamos llegar el material que vimos en esta presentación. Si tienen algún comentario más, o si no, bueno, ya saben, tendrán algún, ok. Este video va a estar disponible. Se podrá ver este video para enviarlo a algunas otras personas, nos pregunta nuestro Madrid. Que se pueda compartir más adelante. Déjanos confirmar, me parece que sí, no hay ningún problema en compartirlo. De todas formas, sí me gustaría reiterar que la información más importante ustedes van a recibir en un PowerPoint, donde se responden precisamente muchas de las preguntas, y de hecho algunas de las que se han planteado aquí, y adicionalmente también muy importante, Renata y yo, que somos los investigadores que estamos totalmente relacionados al proyecto, nos ponemos a su disposición para que cualquier duda adicional que haya a partir de una exploración o de algún dato en concreto, nos puedan hacer llegar un correo electrónico, con mucho gusto nosotros podemos dar respuesta y seguimiento. Ok, perfecto. Entonces, ok, ¿algún número telefónico? Ok, si quieren, les dejo aquí mi número telefónico para cualquier entrevista, cualquier duda o lo que necesiten, se los dejo aquí mismo en el chat. Mi nombre es Sol Rivera para servirles. Ahí está mi número telefónico. Ay, perdón, creo que lo envié solamente a alguien. De nuevo lo mando. 55 12 88 49 95. Ahí está mi número telefónico. Sol Rivera para cualquier duda. Si quieren alguna entrevista, alguna información que necesiten, se las puedo hacer llegar. Y si no tienen ningún otro comentario o ninguna otra duda, pues podemos terminar este día y les agradecemos su participación. Estamos a sus órdenes para lo que necesiten. Si quieren más información también la pueden encontrar en nuestra página de internet en earlyinstitute.org y también pues el diagonal CIPI México, ¿verdad? Es en específico de esta plataforma. Si necesitan alguna información la que necesiten, estamos para servirles, ¿ok? Pues si no tienen alguna duda más o algún comentario, muchísimas gracias por acompañarnos. Les enviaremos su correo electrónico toda la información que necesiten, la que se generó de aquí, y seguimos en contacto. Muy bien. Muchísimas gracias a todos y muy buen día. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, muy buen día. Hasta pronto. Muchas gracias. Gracias, Renata, Cándido. Muchas gracias a todos los